Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Bueno, bienvenidos en este día tan hermoso, el día de resurrección, que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aquí, pero también alrededor del mundo. Todos los cristianos uniéndose juntos para celebrar la obra maravillosa que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Hoy en particular queremos empezar una nueva serie titulada Más que yo. Y déjeme explicarle un poquito al respecto. Todos nosotros tenemos dones, tenemos habilidades, hemos logrado ciertas cosas, hemos hecho ciertas cosas que nos han ayudado en el progreso de día en día. Pero también todos nosotros tenemos ciertas cosas dentro de nosotros que no son tan buenas. Hemos hecho cosas que quizás sean menos de honorables. Entonces, existe esta tensión entre lo bueno y lo malo que existe en nosotros. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a valer por nosotros mismos, o sea, le echamos ganas, hacemos las cosas, entendemos que podemos lograr las cosas por nuestras propias cuentas, pero ¿qué ocurre cuando mi sabiduría no es suficiente? ¿Qué ocurre cuando mi inteligencia no es suficiente? ¿Qué ocurre cuando mis recursos no son suficientes? ¿Qué ocurre cuando mis experiencias no son suficientes? ¿Qué ocurre cuando no me siento yo personalmente, tú personalmente, suficiente de ser un buen padre, una buena madre, suficiente de ser un buen amigo, un buen obrero, un buen compañero? ¿Qué ocurre cuando nos quedamos cortos y pensamos que no somos suficientes? La realidad es que hay un Dios que servimos y Él es más que yo. Él es más que mi dolor, Él es más que mi pasado, Él es más que mi experiencia, Él es más que cualquier experiencia que tú puedas experimentar en la vida. Él es más que yo, Él es más que suficiente. Entonces, de eso se trata esta serie y vamos a tocar ciertos temas alrededor de los próximos domingos aquí en la iglesia. Así que todos están invitados. Y hoy celebramos la realidad del Señor resucitado, el Señor Jesucristo, que resucitó con poder, retomó su vida personalmente y anduvo entre los hombres y trajo esa esperanza que más necesitamos. Incluso antes de Jesús ir a la cruz, antes de ser crucificado, antes de morir en la cruz, los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús le dijo a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén. Y en camino a Jerusalén, cuando iban para allá, Jesús le estaba diciendo qué es lo que iba a ocurrir con él, qué es lo que le iba a pasar a él personalmente. Dijo que lo iban a maltratar, lo iban a arrestar, le iban a escupir, lo iban a golpear y finalmente lo iban a matar. Y los discípulos le dijeron que ellos iban a estar con él aún hasta el final, que no lo iban a abandonar. Entonces, cuando llegaron a Jerusalén, la historia fue totalmente diferente. Imagínate, sus discípulos le dijeron, vamos a estar contigo. En el tiempo más difícil, en el tiempo más caliente, en los peores de los momentos, vamos a estar contigo, no te vamos a abandonar, vamos a estar contigo. ¿Y qué ocurre? Había uno que se llamaba Judas, uno de los discípulos de Jesús, titulado Judas. Este hombre tenía a su cargo la bolsa de dinero, es decir, que él era el tesorero que se encargaba del dinero que recaudaban o que le contribuían para el sostén de todos ellos en el ministerio que estaban realizando. En el libro de Juan, en la Biblia, en el libro de Juan, el capítulo 12, en el versículo 6,
Hay un pasaje ahí donde las Escrituras dicen que Judas era un ladrón. Y esa palabra ladrón es bastante como civil. No es una palabra brusca, como que si en otras palabras lo que está diciendo aquí el autor está diciendo, Judas era un pillo, verdaderamente era un pillo. Entonces, pero andaba con Jesús. En una ocasión estaban en la casa de Lázaro, hicieron una fiesta en honor a Jesús porque Lázaro fue resucitado de entre los muertos y su hermana Marta y María estaban allí y Marta, como siempre, en la cocina preparando la comida, y María viene con un jarro de perfume de nardo puro y ella viene y lo derrama sobre los pies de Jesús y luego empieza a secar sus pies con sus cabellos y en la casa entera se llena de la fragancia. Y Judas viene y dice, Judas se enoja, él se molesta y dice, wow, qué gran desperdicio. Podríamos tomar este jarro, este perfume y venderlo y con el dinero podríamos entonces ayudar y bendecir a los pobres. Pero las Escrituras nos dicen, nos dan un detalle que la mayoría de las personas no ven, y es el detalle íntimo donde el autor dice, pero Judas decía eso simplemente por decirlo, pero en realidad en las Escrituras ahí dice, era un ladrón, acostumbraba a echar la mano en la bolsa para ganancia propia. Ser una persona que estuvo con Jesús, vio los milagros de Jesús, y aún así, al final, Judas terminó traicionando a Jesucristo por 30 monedas de plata. Pero también estaba Pedro en su círculo de influencia. Pedro fue el que le dijo, Señor, yo nunca te voy a abandonar. Señor, yo estoy dispuesto hasta morir contigo. Iré contigo, moriré contigo, estoy dispuesto a esto. Ahora, conociendo a Jesús, yo estoy seguro, si tú estuvieras allí con Jesús personalmente y conociendo a Jesús y viendo todo lo que Jesús ha hecho, estoy seguro que tú y yo diríamos lo mismo. No, ¿cómo va a ser? Yo nunca te voy a traicionar, no, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Pero cuando Pedro fue afrontado, cuando las personas llegaron a Pedro en ese momento, ya Jesús estaba arrestado y se aproximaron a él y le dijeron, oye, tú eres uno de ellos. Tú estabas con Jesús, tú estabas ahí con Él, tú eras uno de sus discípulos. Y Pedro llega y lo niega 3 veces. 3 veces. Y los otros discípulos ni se encontraban. Se esfumaron todos. Cuando fueron aquella noche en aquel jardín, en el Getsemaní, allí lo arrestaron y todos ellos se fueron corriendo. Ninguno estaba allí para Jesús. Y Pedro, quien declaró con su propia boca, que dijo, te seré fiel, no te voy a abandonar, voy a estar contigo hasta la muerte. Lo negó 3 veces. ¿Y qué tal Tomás? Tomás, otro de los discípulos que estuvo con Jesús desde el principio y él anduvo con Jesús y cuando le dijeron, oye Tomás, vimos a Jesucristo, Él resucitó y está vivo, está entre nosotros. Tomás viene y dice, no lo creo. A Él lo arrestaron, a Él lo crucificaron, le clavaron los pies, le clavaron las manos, le pusieron una lanza en el costado. Él está muerto. Vi cuando lo bajaron y lo enterraron en el sepulcro y la piedra, Él no está vivo. Y a menos que yo pueda poner mis dedos en las heridas de sus manos y mi mano en la herida de su costado, yo no voy a creer. Eso fue lo que dijo Tomás. Estos son los seguidores de Jesús. Estos son aquellos, igual que tú y yo, que tienen esta tensión. Hay algo bueno en ellos, pero también hay algo malo. ¿Y tú sabes qué? Jesús es más que esto.
Nadie culparía a Jesús si Jesús llegaría a decir, a rechazarlos o a rechazarnos a nosotros, porque ya conoce nuestra naturaleza y cómo nosotros somos y cómo nosotros respondemos. Él podría rechazar a sus discípulos, pero su respuesta hacia ellos fue totalmente asombrosa. Leemos en la Biblia que, ¿tú sabes qué? Jesús pudo decir, yo vine con amor, vine con misericordia, anduve con los seres humanos y traje gracia a sus vidas. Le estaba mostrando el amor de Dios y el favor de Dios sobre ellos y la bendición de Dios sobre ellos. Mis intenciones hacia ellos fueron puras y fueron buenas. Totalmente tenía el mejor interés de la humanidad en mente. Y mira lo que me ocurrió. Mis compañeros más cercanos, uno me traicionó, otro me negó y todos me abandonaron y me dejaron solo. ¿Sabes qué? En realidad no se merecen la bendición de Dios, en realidad no se merecen el amor de Dios, en realidad no se merecen el agrado de Dios y el favor de Dios, en realidad no se merecen la compasión de Dios sobre sus vidas, en realidad lo que se merecen es condenación. Pero esa no fue su respuesta. Gracias a Dios. Esa no fue su respuesta. Y yo por uno estoy muy agradecido que esa no fue su respuesta. Yo estoy muy agradecido que Él es más que yo. Y estoy muy agradecido que Él es más que tú. Alabado sea su nombre. Oh, sí, cuando habló con Pedro, la respuesta de Jesús fue una de reconciliación, no solo con Pedro, pero con todos los discípulos. Cuando Él los encontró en una playa, porque no sabían qué más iban a hacer. Fueron a pescar, volvieron a lo mismo de antes. Y Jesús se les presentó y al presentársele a ellos, Él les había preparado un desayuno. ¿Cómo? Sí, un desayuno. Y cuando ellos se aproximan, se sientan con Él y Él ya les tenía el desayuno preparado. Aquellos que lo abandonaron, aquellos que lo negaron. Y Él viene y les prepara desayuno. Y tiene una conversación con Pedro. Y a Pedro viene y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo. Entonces viene Jesús y le dice, pues cuida mis ovejas. Y se lo pregunta 3 veces. Y después de preguntarle 3 veces, Jesús le dice, oye, si tú verdaderamente me amas, pues sirve a mis ovejas. En otras palabras, no solo lo reconcilia, no solo le muestra su amor, pero también le da un encargo de gran responsabilidad. Y eso es lo que hace Dios contigo y eso es lo que hace Dios conmigo. ¿Tú sabes por qué? Porque Él es más que yo. Alabado sea su nombre. Es tremendo, es tremendo. A Tomás no lo dejó ahogándose en su duda. Si él dudaba, ¿cómo voy a creer? Se me hace difícil creer que uno puede resucitar y retomar su propio cuerpo. Es prácticamente imposible. En la mente de Tomás, Jesús no podía morir. Es decir, la muerte no podía alcanzarlo. Eso no cabía en su cabeza. Si Él es el autor de la vida, ¿cómo es que algo lo puede matar? Pero se le presentó a Tomás y no lo dejó ahogándose en su duda. Se le presentó y le dijo, oye Tomás,
soy yo. Mira mis heridas, le dijo. Mira mis manos. Pon tu dedo aquí. Un espíritu no tiene carne y hueso. Pon tus dedos aquí, por favor. Y Tomás, pon tu mano aquí en el costado. Ve la cicatriz, ve el hoyo, ve el boquete que está aquí al lado. Soy yo. Sí, yo tengo el poder de retomar mi propia vida. Nadie me la quita. Yo la doy y la retomo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy más que tú. Alabado sea su nombre. Este es Dios, este es el Jesús resucitado, este es el Jesús que viene a ti y viene a mí para mostrar la diferencia. Él es más que yo. Él no te deja que te ahogues en tus dudas. Mira lo que dice aquí en Juan 3, 16 al 17. Dice lo siguiente, dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Qué escritura tan maravillosa. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Jesús está hablando. Él dice, mira, Dios ama tanto al mundo que envió a su Hijo al mundo. Y Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, no para condenar a aquellos que lo abandonan, aquellos que tienen dudas, aquellos que corren, aquellos que traicionan. Él no vino a condenar, Él vino a salvar, Él vino a restaurar, Él vino a reconciliar. Eso es lo que Él vino a hacer. ¿Por qué se nos hace tan difícil aceptar el amor de Dios? ¿Por qué se nos hace tan difícil aceptar a Jesús y lo que Jesús ha hecho por nosotros? Me quedo perplejo. Pero yo pienso que la razón por la cual se nos hace difícil a nosotros aceptar el amor de Dios, aceptar lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que hace por nosotros, yo pienso que es porque nuestras experiencias en la vida están llenas de fracasos y dolores. Y esa es la realidad de tu vida y esa es la realidad de mi vida. Nosotros experimentamos fracasos y dolores. Es parte de la muerte que causa el pecado en nosotros. Nosotros vivimos experimentando desgaste día tras día, dolores, decepciones, día tras día. Es bueno tener una actitud positiva, es bueno tener un enfoque, una personalidad que sea positiva, pero la realidad es que en la vida tú y yo sufrimos desgaste, muerte que se desgasta el cuerpo, el corazón, la mente, el ánimo, y poco a poco se nos hace difícil aceptar lo bueno de Dios por tanto dolor y por tanto fracaso. Ahora, no es difícil sentirnos así. Yo sé que muchos de nosotros nos hemos sentido de esta manera, nos hemos sentido doloridos, fracasados. Vivimos en un mundo donde existe el mal, existe la malicia, existe el engaño, existe la decepción, existe el abuso. Todo esto es parte de nuestra experiencia aquí en la tierra, producida por el pecado y por la naturaleza pecaminosa que existe en cada uno de nosotros. Y esto es nuestra experiencia. Y esto lo hace difícil para nosotros aceptar un Dios que es amoroso, un Dios que va al máximo para nosotros. Vemos esta realidad en nuestras vidas, en nuestras familias. Vemos la desintegración de hogares, vemos separaciones
de matrimonios, vemos hijos descarriados, vemos el abuso que sufrimos. Y cuando hablamos de estas cosas, no podemos hablarlas en tercer persona, como que si está lejos de mí, como que si solo le pasa a aquella gente. Pero en realidad nos pasa a nosotros. Te pasa a ti, me pasa a mí. Sí, cuando un hijo le gana el alcohol o la drogadicción, o cuando un hijo llega a caer preso por actividades ilegales. Esto no está lejos de nosotros. O sea, no estamos hablando de este dolor y de estas experiencias en la vida como que si no me pasan a mí, como que si yo vivo en una bola y nada penetra esa bola. Pero no es así. Estas cosas te afectan a ti, me afectan a mí. Estas cosas son las que vivimos. Este es el tipo de mundo donde vivimos. Y somos nosotros en realidad quienes promulgamos estas cosas. Por la naturaleza pecaminosa que existe en nosotros, el pecado y el mal que existe alrededor nuestro, se promulgan. Y hemos experimentado estas cosas personalmente. No somos extraños de ella. Ahora, la pregunta que tengo para nosotros en esta mañana, ahí las van a ver aquí en la pantalla. ¿Cómo se quebró tu corazón? Hubo una ocasión donde tu corazón fue quebrantado. Algo ocurrió donde tú fuiste dañado, tú fuiste traicionado. Algo pasó. ¿Cómo ocurrió en tu vida? ¿Cómo se quebró tu corazón? Y desde ese entonces tú no eres igual. Las cosas han cambiado. El mal te afectó. Algo duro te pasó, algo terrible ocurrió y fuiste afectado por él. Otra pregunta. ¿Qué te robó o te quitó todo sentido de esperanza? ¿Qué evento ocurrió en tu vida? Veo que el cristal aquí tiene molestando los ojos de algunos de ustedes. Entonces, está mejor, ¿verdad? ¿Qué te quitó? ¿Qué te robó la esperanza? En otras palabras, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Hay una razón. Hay una razón por la cual esto te ocurrió. ¿Qué pasó? Hay una razón por tu dolor. Hay una razón por tu coraje. Hay una razón por la forma que actúas como actúas. Hay una razón por la cual padres e hijos no se hablan. Hay una razón por la cual uno tiene tanto resentimiento sobre algo que ocurrió en el pasado. Hay una razón por la cual uno no confía en los demás. Hay una razón por la cual uno critica y discrimina. ¿Cuál es tu historia? Se nos hace difícil aceptar el amor de Dios y lo que Jesús nos ofrece. ¿Tú sabes por qué? Porque hay tanto fracaso y tanto dolor. Y eso trae muerte. Muerte en nosotros, en nuestras relaciones. Pero gracias a Dios que Jesús es más que yo. Es más que tú. Es más que tu experiencia. Es probable, mira lo que dice aquí, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se
pierda. No te pierdas en tu dolor, no te pierdas en tu amargura, no te pierdas en tu fracaso, no te pierdas en tus dudas, no te pierdas en tus preguntas. Tanto amó Dios al mundo para que todo que cree en Él no se pierda. Jesús es más que todas tus experiencias, sino que tengan vida eterna. Ahora, la palabra mundo aquí no se refiere al planeta Tierra. La palabra tierra aquí, mundo, aquí se refiere a la humanidad. Se refiere a ti, a mí, a los seres humanos, a nosotros. Así tan dañado que está el mundo, así tan dañado estás tú y estoy yo, y tú necesitas un Salvador tanto como yo necesito un Salvador. ¿Y tú sabes por qué? Porque sabemos que estamos dañados. Nosotros aquí necesitamos verdaderamente una resurrección interior y una transformación completa. Y eso es lo que hace la resurrección de Jesús para nosotros. Nos brinda el poder de Dios, la gracia de Dios, la compasión de Dios, la transformación de Dios. Y en la resurrección de Jesús, Jesús muestra verdaderamente que es más que yo, que es más que tú, que es más que cualquier experiencia que hemos tenido en la vida. Incluso, quiero darle algunas cosas específicas, es más que tu pecado. Jesús es más que tu pecado. Y es más que mi pecado. Sí, muchísimo más. No es secreto que todos nosotros hemos pecado, en algún entonces u otro. No es secreto que nosotros hemos fallado, que hemos hecho algo que tapamos y no queremos que nadie sepa. Incluso si en estas pantallas se da nuestra historia con todo lo malo que se ha hecho, estoy seguro que nosotros bajaríamos la cabeza o incluso saldríamos enseguida porque no podemos soportar la culpabilidad y la vergüenza. ¿Sabes qué? Jesús es muchísimo más que tu pecado. Y yo espero que hoy no se te haga difícil creer esa realidad y recibir el amor de Dios y recibir lo que Jesús te ofrece. Sí, hemos lastimado a otros, hemos mentido, hemos actuado de manera deshonrosa, hemos codiciado lo que no es nuestro. Y hemos ignorado la palabra de Dios. Yo creo que en algún entonces todos nosotros hemos ignorado la palabra de Dios. Hemos ignorado lo que Dios nos ha dicho que debemos de hacer. La Biblia llama a eso pecado. Él no nos tiene que perdonar, pero Él desea perdonarnos. Él desea reconciliarnos. Él desea librarnos del pecado. Es lo que Él desea. Él es más que nuestro pecado. Las Escrituras nos dicen que Dios separa de nosotros todas nuestras iniquidades, es decir, nuestros pecados. Tan lejos está el oriente del occidente. ¿Qué significa eso? Que Él no los mantiene contra ti. Jesús cuando te mira, Él no te dice, bueno, yo no te puedo aceptar porque tú eres un gran pecador, tú eres un gran mentiroso. ¿Te recuerdas lo que hiciste ayer? ¿Te recuerdas lo que hiciste aún esta mañana? ¿Te recuerdas lo que dijiste? ¿Te recuerdas? No. Las Escrituras nos dicen que Él vino para darnos vida eterna. Él no vino para condenarnos. Él vino para reconciliarnos, para darnos vida. Jesús es más que tu pecado y mi pecado. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Mira, algunos de nosotros estamos llenos de temor. Estamos llenos de temor. Y Jesús es más que tu temor.
Sí, andamos llenos de temor, temor por todas partes, temor en esto, temor en aquello. Algunos de nosotros que andamos incógnitos alrededor de la ciudad. Algunos de nosotros tenemos tanto temor que asumimos nombres falsos. Y no estoy tirando piedras, solo estoy haciendo una declaración real que ocurre en el pueblo latinoamericano alrededor de los Estados Unidos. Sea aquí en Harrisonburg, sea aquí en Maryland, sea aquí en Pensilvania, sea en Nueva York, sea en la Florida, y sea en Carolina del Norte, o sea en Ohio, o sea en Illinois, o sea en California, estamos en esta, ¿verdad? El temor nos gana, el temor nos tiene, el temor nos lleva por caminos que no debe de llevarnos. Jesús es más que tu temor. Y hay personas que están llenas de temor, temor de cometer un error en creer en Jesús. El temor de cometer un error en creer en Jesús. Temor porque no están seguros si Jesús es real o no. Así como Tomás no estaba seguro. Temor porque no estamos seguros si Jesús es quien dijo que es. Temor porque no estamos seguros si Jesús puede realizar un milagro en tu vida, o cambiar tu situación, o cambiar tus circunstancias, o cambiar tu vida. Andamos con temor. Quizás tu temor más grande es de ser rechazado. Piensas que lo que has hecho, lo que has dicho es imperdonable. Y Dios no te puede aceptar. Jesús es más que tu pasado. Jesús es más que tu temor. Entonces, hubo una persona que vino a Jesús de noche. Su nombre fue Nicodemo. Y él tenía preguntas. Él no estaba seguro. Y tenía preguntas de fe. Él no estaba seguro. Y vino a Jesús de noche. Los eruditos dicen que vino a Jesús de noche porque tenía el temor de que sus compañeros religiosos le iban a reclamar. No sé si eso es verdad o no, pero sé que él sí tenía preguntas y él sí tenía dudas. Y él vino con un corazón sincero, dudoso, pero se aproximó a Jesús con todas estas preguntas y le dijo a Jesús: pero ¿cómo esto es posible? ¿Cómo es posible? Y Jesús le habló, Jesús lo recibió. Había otro hombre que vino a Jesús, él estaba ocupado y vino a Jesús porque su hija estaba enferma, y en eso Jesús iba caminando con él para ir a su casa para sanar a su hija, cuando uno de sus criados llegaron a él y le dijo: no molestes más al maestro porque tu hija ya murió. Y Jesús vino y le dijo: óyeme, no tengas miedo. No tengas miedo, solo cree. Tu hija está bien. Tu hija vive. Temor. Andamos con temor, andamos con preguntas, andamos con estas cosas. Había otra mujer que tenía un fluido de sangre, tenía una enfermedad que le impedía a ella entrar al templo y adorar a Dios, porque las reglas del templo decían: tienes que estar ritualmente puro. Y porque ella tenía este fluido de sangre por 12 años, ninguno de los médicos, 12 años de visita a médico tras médico tras médico, no recibía la ayuda que ella necesitaba. Y ella viene y se aproxima a Jesús y le toca el borde de su manto. Instantáneamente ella queda sanada. Y lo que ocurre es que Jesús dice: óyeme, ¿quién me tocó? Y los discípulos lo miran y dicen: ¿cómo que quién te tocó? ¿No ves toda la muchedumbre? Todos te están tocando, todos. Y él dijo: no. Alguien me tocó y fluyó de mí poder. Entonces Jesús viene y pregunta:
Claro, ella quizás sintió que iba a ser rechazada o regañada en ese momento. Y cuando ella se postró delante de él, le dijo, óyeme, tu fe te ha salvado, tu fe te ha recompensado. Superó el temor. Jesús es más que tu temor. Es mucho más que tu temor. Y es mucho más que tu fracaso también. Es mucho más que tu fracaso. Nosotros podríamos decir, la mayoría de nosotros podríamos decir que hemos fracasado en algo. Hemos fallado en algo. Quizás en una relación o en un trabajo hemos fracasado. Algunos se sienten como un fracaso. Hay personas que dicen, yo no sostengo un trabajo, o ando de trabajo en trabajo y parece que no sostengo un trabajo y mi vida es un fracaso, no puedo sostener un trabajo. Hay personas que andan de relación en relación y cada relación que tienen llega siendo un fracaso y se sienten fracasados. Hay personas que han tratado de tener buen negocio y han fracasado y se sienten como un fracaso. Se siente que no son suficientes. Jesús es mucho más que tu fracaso. Él no te identifica por tus fracasos. Él no te identifica por tus errores. Él te identifica por quien tú eres. Tú eres una creación hecha a la imagen de Dios. Entonces, Él es muchísimo más que tu fracaso, muchísimo más. Yo me puse a pensar y estuve reflexionando en la razón por la cual Jesús, a pesar de invitar a sus discípulos, porque Él los escogió. ¿Entienden lo que está pasando aquí? Jesús los escogió, Él mismo los escogió. Él escogió a Pedro, Él escogió a Juan, a Santiago, Él escogió a Tomás, Él escogió a Judas. Él los escogió a cada uno de ellos. Fue Jesús. Jesús tomó la decisión de escoger a cada uno de ellos. Y hay veces que se me hace difícil arropar mi mente alrededor de la idea que estas personas, estos discípulos que Jesús escogió, estuvieron con Él, experimentaron sus milagros, escucharon su palabra, disfrutaron de su presencia. Y uno de ellos no cambió, no permitió ser transformado por su amor y por su gracia. Y yo pienso que Jesús, entre lo malo, ve lo bueno. Entre lo malo, Él ve lo bueno. Entre lo malo que existe en ti, Jesús ve más allá. Y Él ve lo bueno. Y Él dice, esto es redimible, esto es rescatable, esto es digno de reconstruir. Y eso es lo que Jesús hace con nuestras vidas. Él ve más allá de lo malo y ve lo bueno. ¿Sabes por qué? Porque Él es más que yo. Él es más que yo. Ahora, yo no sé dónde tú estás en este día, en esta mañana.
y aquí yo tengo un espejo y hay varios espejos alrededor de el lobby. Pero, ¿qué es lo que tú ves cuando miras en el espejo? Si reflexionas bien, cuando te miras en el espejo, ¿qué tú ves? ¿Qué tú ves? ¿Tú ves pecado? ¿Tú ves temor? ¿Tú ves duda? ¿Tú ves fracaso? ¿Qué es lo que tú ves cuando te miras en el espejo? ¿Ves dolor? ¿Ves resentimiento? ¿Ves? ¿Qué es lo que ves? Y lo que quiero que tú escuches hoy es que Jesús es más que tu dolor, es más que tu fracaso, es más que tu resentimiento, Él es más que tu pasado, Él es más que tu inseguridad, Él es más que tus preguntas. Okay. Jesús es muchísimo más y te ofrece algo nuevo, algo maravilloso, algo poderoso. Él es más que yo, Él es más que tú. Quiero concluir esta mañana, esta tarde, con una oración. Y le voy a pedir a la banda si puede venir adelante. Vénganse adelante ahora. Pero ahí en tu silla hay una tarjeta de contacto. Y hoy tú puedes responder, hoy tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo creo que Jesús es más que yo. Y hoy tú puedes decirle a Jesús, ¿sabes? Yo quiero abrir mi corazón, yo quiero abrir mi vida y, Señor, quiero que tú seas parte de mí. Parte de mí. Porque hoy reconozco que tú eres más que yo, eres más que mi pecado, eres más que mi temor, eres más que mis fracasos, eres más que mis preguntas, eres más que mis dudas, eres más que yo. En unos segundos aquí vamos a cantar, es una canción poderosa, es una canción que canta de la gracia de Dios y lo que Él hace por nosotros. Si no has aceptado a Jesucristo, yo voy a orar aquí en unos minutos y quiero que ores conmigo. Te invito a que abras tu corazón, que invites al Dios que es más que tú y más que yo. Y entre lo malo que existe en ti, entre lo malo que existe en mí, Él viene y Él dice, confía en mí. Cree en mí. Yo no vine para condenarte, yo vine para salvarte. Salvarte de tu fracaso, salvarte de tu temor, salvarte de tus incertidumbres, salvarte de tus dudas. ¿Por qué no le das una oportunidad a que Él cambie tu vida y la haga más de lo que es ahora? Entonces, te voy a invitar a que cierres tus ojos y inclines tu rostro y voy a orar y te voy a pedir, si ese eres tú y deseas abrir tu corazón, invitar a Jesús para que Él sea más de lo que tú has experimentado y te lleve más allá. Ora conmigo. Señor y Dios, en esta mañana reconozco que tú eres más que yo, más que mi experiencia, más que mis fracasos, más que mis dudas, más que mis temores. Eres más que yo, eres más que mi dolor, eres más que mi coraje. Y hoy yo abro mi corazón, abro mi vida y te invito a que seas mi Señor y mi Dios. Y así como recibiste a los discípulos después que te rechazaron, que te abandonaron, que te negaron,
Aún así, tú fuiste más que todo eso y los reconciliaste. Oh Dios, reconcíliame a mí también. Y hazme más de lo que he experimentado. Gracias, Señor, por venir a mi vida. Gracias por darme la oportunidad de recibirte como Señor y Salvador. Gracias te doy. Amén.